tiempo de aprendizaje. No es de sorprendernos que algunas personas piensen que la palabra ADN proviene del primer hombre descrito por la Biblia, o sea, Adán. Lo cierto es que las iniciales del ADN significa ácido desoxirribonucleico. Johann Friedrich Nietzsche, que lo llamaremos respetuosamente, el pionero. El pionero fue un biólogo y médico suizo que logró aislar varias moléculas ricas en fosfatos, a las cuales llamó nucleínas, actualmente ácidos nucleicos, a partir del núcleo de los glóbulos blancos en 1869, y así preparó el camino para su identificación como los portadores de la información hereditaria. Este descubrimiento, que se publicó por primera vez en 1871, al principio no pareció relevante. Aunque deberemos retractarnos, ya que hubo una persona que le llamó la atención, esa noticia. La persona se llama Albrecht Kossel, un médico alemán, que llamaremos, el sucesor. El sucesor hizo sus primeras investigaciones en su estructura química de los nucleínas, posteriormente, descubre sus componentes químicos, llamándolas adenina, citosina, guanina, timina y uracilo, logrando así establecer las bases que condujeron a esclarecer la estructura del ADN, en 1908. Como imagino que recordarán los dicho en el caso del pionero, dije que el pionero preparó el camino para la identificación como los portadores de la información hereditaria. Entonces lo hereditario, es lo que conocemos como herencia genética. Ejemplo. Tú eres parecido a tu padre o madre, o tienes algo parecido a tus padres, salvo que seas uno de los nietos desaparecidos en el último golpe cívico-militar de Argentina. Pero bueno, eso es otro tema. Este último comentario es hecho a propósito. Porque acá entramos a mezclar las cosas. Algunos dirán que las mezclas no son buenas. Entonces, como recordarán, estaba hablando del ADN, que son iniciales y que está compuesto de elementos químicos, logrando formar herencias. Y cuando se habla de herencias genética, aparece la frase, ley o principio de Mendel. Gracias a un monje agustino católico y naturalista, llamado Gregor Johann Mendel, que describió, por medio de los trabajos que llevó a cabo con diferentes variedades del guisante o conocido como arveja, fueron los primeros trabajos en genética. Inicialmente realizó cruzamientos de semillas, las cuales se particularizaron por salir de diferentes estilos y algunas de su misma forma. En sus resultados encontró dos tipos de caracteres. Los dominantes, que se caracterizan por determinar el efecto de un general. Los recesivos, por no tener efecto genético. Su trabajo no fue valorado cuando lo publicó en el año 1866. O sea, 5 años antes de la publicación del pionero en 1971. Ahora resulta que el pionero no era el pionero. Mendel es el verdadero pionero del ADN. Esto se va a poner confuso, para ordenarlo vamos a decir que el pionero de la herencia es Mendel y el pionero de la molécula base del ADN es Johann Friedrich Nietzsche. Y en 1950 Alfred Hershey y Martha Chase confirman que el ADN es el material genético para la vida. Experimentando con un virus patógeno lograron la separación de sus componentes y que en ella se encontraba el ADN, y que este era el transmisor de la información genética por causa de la replicación. Continuando esta saga, en 1953 nos encontraremos con el descubrimiento, que la mayoría reconocerá, la estructura del ADN, o sea la imagen típica de doble hélice. Descrito por James Dewey Watson, un biólogo estadounidense, y junto con el biofísico británico Francis Crick, pero en colación también al trabajo de muchos otros investigadores. Pero igual a esos dos le valió el reconocimiento de la comunidad científica, a través del Premio Nobel en Fisiología y Medicina en 1962. Cuando se publican estos reconocimientos se dispara el interés de los científicos, que comienzan a investigar el código genético, vegetal, animal y humano, esto es para saber, para qué sirve cada elemento químico del ADN, y así modificarlo o perfeccionarlo. La línea se bifurca hacia varios sentidos, pero siempre revelando aún más sobre el ADN. Y aparece Cary Banks Mullis, bioquímico estadounidense, en 1986, conocido por la invención de la técnica PCR, Polymerase Chain Reaction, en español, para amplificar secuencias de ADN. El ADN polimerasa interviene en la replicación del ADN para dar a cada célula hija una copia original. La técnica introdujo una revolución en la investigación biológica y médica, lo que le llevó a recibir el Premio Nobel de Química de 1993.
Esta técnica PCR facilita la posibilidad de identificar un virus, bacterias, identificar cadáveres, paternidad, etc. Con tan solo una pequeña muestra de sangre, pelo, piel o cualquier parte de un ser vivo. Todo funcionaría si tenemos contra qué compararlo. Ejemplo, una gota de sangre, sabemos que el glóbulo blanco tiene ADN. Pero es una gota algo seca en la ropa de una víctima. Le hacen PCR y replican el ADN, así se obtiene muchas muestras. Ahora falta compararlo con algún sospechoso. Si no hay sospechoso no hay culpable. La mejor recomendación es no ser el sospechoso. Recordando lo dicho hasta ahora, tenemos las iniciales del ADN, las bases químicas, la herencia, el interés científico y médico que manipularan el ADN, la replicación natural comprobada y el PCR, replicación en laboratorio. Prácticamente el ADN se volvió el chiche favorito del mundo. Casi la mayoría de las personas han escuchado sobre las ventajas o desventajas que nos traerá. Pongamos un relato de una persona salvada de morir. Es el caso de Kirk Bloodsworth, se convirtió en el primer condenado a muerte estadounidense declarado inocente por pruebas de ADN, luego de cumplir 9 años en prisión. Me volví el hombre más odiado de Maryland, este de Estados Unidos, injustamente acusado de la violación y cruel asesinato de una pequeña de 9 años, recuerda. Kirk Bloodsworth tenía 23 años cuando fue detenido en 1984 en su barrio de Baltimore, lugar del asesinato de la pequeña Dawn Milton, simplemente por las declaraciones de testigos oculares que la ciencia desmintió muchos años más tarde. En su pequeño apartamento de Mount Rainier, Maryland, Kirk Bloodsworth, que hoy tiene 52 años, cuenta a la AFP las pesadillas que todavía le persiguen, donde se ve siendo arrastrado hasta la cámara de gas, que, en el mundo real de su prisión, se encontraba justo encima de su celda. Este hombre blanco, de cara redonda enmarcada por una barba, no tenía sin embargo nada en común con el asesino, más allá de su bigote. Un bigote que era, por otro lado, pelirrojo y corto, cuando el del culpable era rubio y caído. Este último purga actualmente una pena de prisión perpetua. El identikit, retrato hablado, se parece al de mi vecino Kirk. Fue así como comenzó todo, apunta resoplando. Su arresto se produjo poco después, una noche a las 02:45 de la madrugada. Boom, 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 una linterna eléctrica en la cara, armas apuntando contra mí. Salga señor Bloodsworth, está siendo arrestado por el asesinato de Dawn Milton, hijo de la gran puta. Con un nudo en la garganta todavía recuerda a menudo cómo le pusieron las esposas. Le leyeron sus derechos y fue conducido a un coche de la policía en el exterior. Era la última vez que vería mi ciudad natural en 8 años, 10 meses y 19 días. Su rostro fue divulgado en la televisión, su nombre lanzado a los medios de comunicación. Su familia no tenía demasiado dinero, lo que es algo malo en Estados Unidos, porque cuando uno es pobre aquí, como cuando es negro, tienes más riesgos de recibir la pena capital que en ningún otro país. La idea del ADN se le ocurrió leyendo. De hecho, la sentencia fue la muerte. La sala del tribunal aplaudió y gritó gasearlo a muerte como una muchedumbre en contra de Frankenstein. En la prisión de Maryland. Un lugar gótico, pero donde se siente el sufrimiento. Bloodsworth tuvo la idea de la prueba de ADN cuando llevaba 5 años preso, mientras leía el libro de Joseph Wambaugh, The Blooding, que cuenta cómo se usó una nueva técnica llamada ADN para atrapar al asesino de unas adolescentes inglesas. Mi salvación estaba ahí. Si eso puede condenarte, también puede liberarte. Pero las extracciones del ADN del esperma efectuadas a la pequeña Milton habían sido destruidas por descuido, afirmó el fiscal. La perseverancia de su abogado y la ayuda de un funcionario permitieron conseguir una muestra. Y 28 de junio de 1993, Bloodsworth salía de prisión siendo un hombre libre. Luego de haber recibido la gracia del gobernador de Maryland y $300,000 como compensación por sus años perdidos, lo que equivale a $3.72 por hora, este hombre 2 veces divorciado se abocó a la lucha por la abolición de la pena de muerte en Estados Unidos. Por la buena razón, evidentemente, de que se puede acabar ejecutando a inocentes. Bloodsworth, que con orgullo señala que su segundo nombre es noble, da ahora conferencias en escuelas, universidades, centros de investigación e incluso en la ONU. Una disposición de una ley de 2001 sobre la financiación de las pruebas de ADN para los presos lleva su nombre. Y muchos otros casos fueron resueltos gracias al PCR.
También tenemos un caso muy conocido, la oveja Dolly. La oveja Dolly, en 1996, fue el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Sus creadores fueron los científicos escoceses, Ian Wilmut y Kate Campbell. Se plantó ADN en células que previamente le sacaron su ADN. Lo incuban y cuando crecen se fecunda. Este método se utiliza en clonación de piel, órganos y se experimenta por ahora en animales. Esto se llama clonación terapéutica. El 14 de abril de 2003, los científicos del Consorcio Internacional anunciaron que se había completado la secuenciación de todo el ADN humano. Pero ahora se trabaja en la interpretación del genoma humano, ya que se conoce la secuencia de las letras que lo componen y la ubicación de los genes, pero aún no se sabe, en realidad, qué significa cada uno de ellos. La decodificación de los genes y la comprensión de su funcionamiento es la importante tarea que queda por realizar en los próximos años. Los biólogos suelen referirse a las 4 moléculas básicas del ADN, por sus iniciales. A, adenina, T, timina, C, citosina, y G, guanina, las cuales determinan cómo se construye la vida. La posterior interpretación de todo el ADN del ser humano es el gran desafío de la ciencia de este siglo XXI.